tardes a todos, mi nombre es Melvin Eduardo Lorenzo Hernández. El día de hoy yo les vengo a hablar sobre lo que es un comerciante individual. Los sujetos del derecho mercantil, como primero tenemos lo que es un comerciante individual en el artículo 2 del Código de Comercio, el comerciante social en el artículo 3 del Código de Comercio y el auxiliar del comerciante, que está del artículo 266 al artículo 301 del Código de Comercio. Lo que es el factor, el dependiente, el comisionista, el agente del comercio y el corredor. ¿Qué es un comerciante individual? Es la persona individual que, teniendo la capacidad legal para contratar, ejerce por cuenta propia o por medio de otras personas que la ejecutan por su cuenta actos del comercio, haciendo de ellos una profesión habitual. El comerciante social. El comerciante social es toda sociedad organizada bajo una forma mercantil. Entre estas sociedades tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones. Auxiliares del comerciante. Son auxiliares del comerciante las personas que colaboran con el comerciante en las actividades del comercio. De estos auxiliares del comerciante tenemos el factor, el dependiente, el comisionista, el agente del comercio y el corredor. Los factores son factores que sin ser comerciantes tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Para, para ser factor se requiere tener la capacidad necesaria para representar a otro. Estos son como los representantes legales, ¿verdad? Que nosotros vemos dentro de una empresa. No son dueños, pero representan de cualquier manera a dicha empresa. Se constituye mediante mandato o representación, ¿verdad? El dependiente. Son dependientes las personas que desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias, ¿verdad? Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico podrá construir dependientemente, ¿verdad? Son dependientes quienes desempeñan constantemente alguna gestión propia del tráfico de una empresa, establecimiento por cuenta propia y en el nombre del propietario de estos. Esto lo vamos a encontrar del artículo 273 al 279 del Código de Comercio. El agente del comercio. Esto lo podemos encontrar del artículo 280 al 291. Agente de comercio. Son agentes de comercio aquellas personas que actúan de modo permanente en la relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándose en nombre y por cuenta de aquellos. Bueno, esto es lo mismo, ¿verdad? Que como representantes, a veces en el contrato de una empresa, ¿verdad? Dice tal patrono accede a contratar a dicha persona en el puesto tal, ¿verdad? Los agentes comerciales pueden ser dependientes o independientes. ¿Qué es un agente comercial dependiente? Es el que actúa por orden y cuenta del principal, formando parte de su empresa, están ligados a aquel por una relación de carácter laboral. Independientes son aquellos que actúan por medio de una empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil o un contrato de comercio. Corredores son auxiliares de comercio autónomos o independientes, igual que rematadores o martilleros. El corredor es aquel que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contrato a los interesados en la conclusión de un negocio. El comisionista. Comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles, ¿verdad? Entonces hay veces muchas personas que están vendiendo alguna, por decirlo, ¿verdad? Están vendiendo alguna propiedad. eh, Esta persona se encarga de localizar a otras personas para que puedan adquirir esa propiedad. Los procedimientos para la inscripción de un comerciante individual. Esto lo deben hacer en el registro mercantil. Como primero tenemos, ¿verdad? Que es descargar el formulario de inscripción de la empresa,
Como segundo paso tenemos llenar el formulario con todos los datos que ahí mismo nos especifica para poder llenarlo y para poder inscribir, la verdad. Como tercer paso tenemos solicitar la inscripción de empresa y adjuntar acta de nombramiento de representante legal o copia del DPI del personal de identificación DPI. Tenemos que hacer también los pagos de aranceles. Estaremos hablando sobre el tema que es una empresa mercantil. En el artículo 655 del Código de Comercio encontramos que es una empresa mercantil y dice, es el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorporáneos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. En estas empresas mercantiles existen elementos que son el o los establecimientos, la clientela y la forma mercantil, el nombre comercial y los demás signos destinados de la empresa y del establecimiento, los contratos de arrendamiento, el mobiliario y la maquinaria, los contratos de trabajo, las mercaderías, los créditos y los demás bienes y valores similares. El establecimiento, ¿qué es el establecimiento? Es el lugar donde se tiene asiento la empresa. Sí, significa el centro de las operaciones mercantiles, aunque hay comerciantes que no tienen establecimiento, como sucede con los mercaderes que trabajan en forma ambulante. La clientela y la fama. La clientela es el conjunto indeterminado de personas individuales o jurídicas que mantienen relación de mercado con la empresa. La clientela son las personas, ¿verdad?, que permanentemente, en la medida en que la empresa funciona bajo unas reglas. El nombre comerciante y los demás signos son distintivos de la empresa y del establecimiento. Las marcas, nombre del comerciante y señales de propaganda que se trata en el punto más adelante. Los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento. Es una empresa mercantil, puede tener un contrato de arrendamiento los locales para poder realizar sus negocios. Mobiliario de equipo. Son considerados como elementos que utiliza la empresa para poder ejercer sus funciones. Los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo se extienden a las personas, ¿verdad?, que ayudan a la labor dentro de la empresa y para poder ejercer los bienes propuestos dentro de dicha empresa. Las mercaderías, los créditos y los demás bienes en valores similares. Esto se refiere más que todo a los créditos que nos otorgan a nosotros como persona, ¿verdad? Es como el caso donde yo trabajo. Es una empresa de hotelería, presta los servicios de hospedaje. En estos servicios de hospedaje podemos ver que a nosotros nos otorgan ciertos créditos ya sean por servicios, por compra de productos que sirven para uso en el restaurante y los suministros, ¿verdad?, que se utilizan para lo que es la limpieza y la papelería que se utiliza directamente para la administración. Diferencias entre empresas mercantiles y sociedades mercantiles. Una empresa es la actividad que realiza sociedad mercantil. La sociedad mercantil es quien sirve de la empresa para lograr su finalidad. Descripción de una empresa. Esto se debe hacer en el registro mercantil. Los procesos para poder inscribirlo. Como un primer punto tenemos descargar el formulario. Esto puede ser ya, lo puede hacer a través del portal. Lo segundo es llenar el formulario y llenar con todos los incisos que ahí vienen, ¿verdad? La tercera es solicitar la inscripción de la empresa. Cuarto, tenemos un cierto pago de aranceles que es de 100 quetzales. Y en el registro mercantil podemos pedir que nos otorguen lo que es una patente. Esto puede ser vía correo electrónico y el costo es de 100 quetzales. Esto lo podemos ver nosotros
como empresarios debemos de exigir el cumplimiento de pagos y poder inscribir de una buena manera nuestra empresa para que no tengamos ningún inconveniente al momento de que nos supervisen, ya sea la SAT o el Ministerio de Trabajo, al momento de no tener contratos laborales, ¿verdad? Todo esto lo podemos relacionar con lo que es la cultura tributaria. A continuación estaré hablando un poco sobre lo que es cultura tributaria, ya que nosotros relacionamos mucho esto con lo que es un comerciante individual y una empresa mercantil. Y dice que cultura tributaria es una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios, con base a la razón, la confianza y la afirmación de los valores éticos personales, el respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social. La importancia de recaudar impuestos para satisfacer las exigencias colectividad y han estado presentes en el progreso de todas formas en el país. Desde el punto de vista de la conciencia, no es idóneo recaudar sin una dirección clara desde la perspectiva legal. Es indispensable recaudar impuestos con una aprobación voluntaria de parte de los contribuyentes. La cultura tributaria es un mecanismo importante que nos ayuda a fortalecer el sistema tributario. La cultura tributaria nace con la idea de diseñar un sistema tributario para orientar al ciudadano y que lo invite a cumplir con sus obligaciones de una forma ordenada. El reto como pilar fundamental es fortalecer la atención del contribuyente mediante la información, servicio y educación. Esta cultura promovida mediante el cumplimiento de obligaciones voluntarias y así fortalecer el desarrollo de una sociedad. Tenemos que la entidad encargada de recoger todos estos tributos, ¿verdad? Es la Superintendencia de Administración Tributaria, que todos conocemos como SAT, que tiene un fin, ¿verdad?, que es recaudar todos los tributos. En esto estamos conscientes, ¿verdad?, que esta etapa es difícil, pero no imposible, ya que debemos contribuir al cambio a una edad temprana y convertir ciudadanos que abracen voluntariamente el pago del impuesto. Esto lo relaciono mucho, ¿verdad?, con lo que es un comerciante individual, ya que los comerciantes individuales tenemos la obligación, ¿verdad?, de inscribir nuestra empresa para el pago de estos servicios, al igual que las empresas mercantiles, ¿verdad? Todos debemos de contribuir al pago de estos impuestos, ya que el pago de estos impuestos son utilizados para fines del gobierno. Entre unos podemos mencionar que las municipalidades, los servicios sociales, todo esto conlleva, ¿verdad? Como hoy en día estamos viendo que estamos enfrentando un problema de salud que es actualmente conocemos como COVID-19, que nos está permitiendo crear hospitales de campaña con estos recursos y poder enfrentar la crisis económica recaudando dichos impuestos. Todo esto, ¿verdad?, es con el fin de que sirva para nosotros como ciudadanos y poder tener economía en nuestro país. Todo esto es relacionado, ¿verdad?, con todas las empresas, ya que tenemos que ver, ¿verdad?, que hay muchas empresas que evaden estos impuestos. Nosotros como ciudadanos debemos ser conscientes de que estos impuestos deben ser cancelados como parte de nuestra ética, ¿verdad?, personal. Debemos ser rectos en ese sentido. Todos los ciudadanos debemos pagar impuestos. También como lo es cuando cumplimos la mayoría de edad, ¿verdad?, nosotros pagamos un impuesto que es el boleto de ornato. A estos nos referimos, ¿verdad?, cuando uno ya cumple la mayoría de edad, cumplimos con nuestras obligaciones, al igual que en este caso, ¿verdad?, yo trabajo en una empresa muy grande, que es la hotelería. Nosotros como empresa, ¿verdad?, velamos por el pago de los impuestos, el pago del ICS. Nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes de que el pago de estos impuestos debemos realizarlos. Nosotros como personas individuales, ¿verdad?, si nosotros queremos poner algún negocio, debemos de inscribirla
siguiendo las reglas, ¿verdad?, que están escritas. Esto nos ayuda a contribuir con la economía de nuestro país para que nos puedan prestar dichos servicios, que esa es la finalidad de estos, la recaudación de estos impuestos, como lo que es en la circulación de vehículos, ¿verdad?, que estamos viendo que en el país existe gran cantidad de vehículos que pagan impuestos. Estos impuestos son utilizados por el gobierno. Nosotros como personas debemos ser muy conscientes, ¿verdad?, que si nosotros no tomamos en cuenta esto, afectamos a la economía de nuestro país. Gracias.